de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de este canal de NTN 24. No olviden que al final del programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y si quieren oír el audio, lo encuentran en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, también de José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, y de Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario O Globo del Brasil. Y empiezo preguntándole a Raquel Godos por una noticia de las últimas horas muy importante, porque tuvo lugar ayer domingo la primera vuelta a las elecciones legislativas en Francia, las elecciones que tenían que proveer los 577 escaños del Parlamento de ese país. Conviene recordar que el pasado 7 de mayo fue elegido presidente francés Emmanuel Macron, de 39 años, cumple 40 el próximo 21 de diciembre, y además él se presentaba con un movimiento político nuevo. Él no tenía un partido político de los tradicionales, que se llama ahora la República en Marcha. Bueno, ¿qué pasó en esta primera vuelta electoral? La segunda será el próximo domingo y ahí se establecerá quiénes van a ocupar los escaños por las distintas circunscripciones electorales. Ocurrió que Macron arrasó. Su partido República en Marcha logró el 32,32% de los votos. Después los republicanos, es decir, los conservadores, consiguieron el 21,56%, seguidos por el Frente Nacional, partido xenófobo de Marine Le Pen, con el 13,2%, posteriormente el Partido Socialista con el 9,5%, y todo esto en una jornada donde la participación fue de únicamente el 49%. Esto significa, y le pregunto a Raquel, que el señor Macron, si se alía con otros partidos próximos a la República en Marcha, puede quedarse con 430 escaños de los 577, es decir, una mayoría apabullante, como decía, que no se había visto prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué representa, Raquel Godos, esto para Francia? Bueno, lo primero es que Francia respalda la candidatura de Macron y quiere respaldar la apuesta que han hecho por un presidente nuevo y un movimiento político completamente nuevo que él representa. Francia ha optado por el centrismo, por un centrismo con una cara casi de startup californiana, y bueno, vamos a ver si esto funciona. Por un lado, siempre asustan las mayorías absolutas. No sé hasta qué punto son buenas, es una buena noticia que cuente con 400 de 500 diputados, es un poco excesivo, pero también es cierto que Macron necesitaba un espaldarazo en el legislativo para poder llevar a cabo su agenda política. Quizá la persona que más ha salido perdiendo tras los comicios de ayer, probablemente el domingo cuando terminen la segunda vuelta, sea la propia Theresa May. La primera ministra británica va a tener ahora a alguien muy duro enfrente en el gobierno francés, con un gran apoyo en el legislativo, y no va a hacer su camino fácil de cara al Brexit. Creo que para May va a ser muy complicado tener estas negociaciones con un europeísta manifiesto, ¿no? Macron ha llegado para intentar levantar y reformar la Unión Europea, y creo que ese va a ser su principal cometido, aunque ya ha manifestado algunas intenciones de hacer una reforma laboral, de cambiar ciertos aspectos del sistema educativo. Pero bueno, creo que sobre todo en términos políticos Macron obtiene un sorprendente resultado, teniendo en cuenta que es una formación que tiene apenas un año y además cuenta con un respaldo apabullante. Es cierto que la abstención ha sido muy alta también, pero creo que eso tiene que ver con un hartazgo electoral generalizado en Europa, porque estamos asistiendo a muchas elecciones muy continuadas. José López Zamorano, es que además Macron ha obtenido, o su partido, la República en Marcha, en estos comicios, la primera vuelta de los comicios legislativos ayer en ese país, ha obtenido un 8% más de los votos que logró él en la primera vuelta, es decir, a finales del mes de abril, cuando se había lanzado como candidato presidencial. ¿Quiere esto decir que Macron se está convirtiendo en una auténtica figura política, no solamente en el escenario europeo, sino en el paisaje mundial?
Definitivamente, Juan Carlos. Yo estoy escuchando ya a varios candidatos independientes en México, que todavía estamos a un año de las elecciones, que justamente están invocando el efecto Macron para mostrar justamente que las candidaturas fuera de los sistemas dominantes o tradicionales tienen posibilidades de ganar. Yo creo que esta definitivamente es una llamada de alerta a los partidos políticos tradicionales y también es un mensaje muy claro de que cuando hay un proyecto político que apela a los ciudadanos, que en muchos lugares comparten, creo yo, las preocupaciones por su inseguridad económica, por el efecto que está teniendo la globalización. En el caso de Francia, claramente la plataforma de Macron tiene que ver con un aspecto central de lo que es la tradición francesa de leyes laborales muy generosas para los trabajadores. Él está hablando de flexibilizar esas leyes, de cambiar el muy conocido y legendario sistema de bienestar social de Francia, el sistema de pensiones. A mí no me preocupa realmente mucho el hecho de que tenga un mandato claro. Hemos visto cómo en algunos países estos experimentos de gobernabilidad, donde artificialmente se inflan los números de los partidos justamente para lograr mayorías absolutas, no necesariamente ha sido bueno. En este caso, creo yo, dada la naturaleza de las reformas que está impulsando, el hecho de que cuente con el apoyo popular, si no bien mayoritario, por lo menos plural, en el sentido, como decía Raquel, por este efecto del abstencionismo, creo que va a requerir de un fuerte apoyo político. Además, no todos los partidos están en una posición de ayudarlo. Así que si tiene estas mayorías, evidentemente se le va a facilitar la agenda de cambio. Enrique Gómez Batista, llaman la atención otros dos resultados. El primero, el del Frente Nacional de la señora Marine Le Pen, derrotada en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta por Macron, porque logró ayer el 13,2% de los votos, es decir, que puede que termine con 11 o 12 escaños de los 577 en la Asamblea Nacional el próximo domingo. Y por otro lado, el de la votación del Partido Socialista obtuvo solamente el 9,5% de los votos, lo cual quiere decir que puede llegar a perder 200 escaños, repito, 200 escaños en una Asamblea Nacional, insisto, de 577 bancas. ¿Cuál es su percepción sobre este fenómeno? Bueno, Juan Carlos, creo que eso muestra un poco el reto que todos los partidos tradicionales tienen. Y otra cosa que, cómo creció Macron desde su elección. Cuando fue la voz más fuerte contra la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, más fuerte que Merkel, más fuerte que los chinos, se postuló una posición de líder francés, líder europeo, que otros países no consiguieron hacerlo. Y con eso conquistó, creo, parte de los votos, incluso de quien no había votado por él en las elecciones presidenciales, por ejemplo, los socialistas que están más cerca del tema del clima, o mismo parte de los electores de Le Pen, porque ha defendido a Francia, ha defendido, o sea, una voz muy fuerte defendiendo su país. Creo que eso muestra un reto muy grande de esos partidos, principalmente del Partido Socialista, que está comenzando a quedarse órfano de banderas, de agenda, de temas. O sea, necesita una renovación que no es tan sencilla y que vemos esto en casi todos los partidos más de izquierda en el mundo. Una suplementación de una posición por otras fuerzas más populistas. Y lo caso de Le Pen eso comprueba la derrota que fue y también sus errores y cómo puede crear un desafío para que la agenda de los nacionalistas, de ultranacionalistas franceses, tendrán que renovarse y pasar por lejos de la familia Le Pen. Esto creo es importante y ojalá por un momento hace con que Europa se respire un poco más aliviada. Pepe López Zamorano, cambio de asunto para hablar de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Hoy han anunciado dos fiscales generales, el del Distrito de Columbia, es decir, el de la capital estadounidense, que en inglés se llama Washington, D.C., justamente por esas letras, por una parte que es el señor Brian Frosh, el fiscal general del distrito, y por otro lado el fiscal general del estado de Maryland, uno de los 50 estados de la Unión Americana, el señor Karl Racine. Han decidido que van a entablar una demanda contra el presidente de Estados Unidos porque consideran que está violando las leyes, las normas constitucionales contra la corrupción. En concreto, porque el presidente Trump, dicen ellos dos, está violando la llamada cláusula de los emolumentos. No es la primera demanda en este sentido que se produce. ¿Qué es la cláusula de los emolumentos? Está en una de las secciones del artículo primero de la Constitución de Estados Unidos y según esta cláusula ningún alto funcionario, como es el caso del presidente de Estados Unidos, puede llegar a recibir dineros de una potencia extranjera. En esta ocasión lo acusan por el hecho de que los hoteles del señor Trump
uno de los cuales está a 4 cuadras del lugar en donde están ustedes sentados y muy próximo a la Casa Blanca, pues en ese hotel que sigue siendo de propiedad de la familia, que sigue estando administrado por uno de los hijos de Trump, se han alojado altos dignatarios de distintos países, sobre todo del Medio Oriente, como Qatar, como Kuwait también. Y en ese sentido dicen que Trump está violando las normas éticas de la presidencia estadounidense. ¿Qué tan grave es esto para Trump? Que por otra parte, desde anoche duerme ya con su esposa Melania en la residencia presidencial en la Casa Blanca, porque ella estaba hasta ahora en Nueva York con el hijo de ambos, Barron, de 11 años. Pepe López Zamorano. Bueno, de las 3 demandas que ya existen en su contra, probablemente esta última sea la que más le quite el sueño allá en la alcoba presidencial, Juan Carlos. El hecho real es de que las 2 primeras demandas fueron presentadas por una parte por un grupo de investigación de ética y por otra parte por legisladores demócratas, pero ellos carecen lo que se conoce como standing, es decir, no son personalmente afectadas. En este caso creo que la demanda de los fiscales del Distrito de Columbia y de Maryland, que son estados, valga el decirlo, muy demócratas, el Distrito de Columbia especialmente, tiene mayor posibilidad porque son directamente afectados. Se está planteando no solamente la violación de la cláusula de los emolumentos, sino el hecho de que hay una competencia desleal por el hecho de ser el presidente. Tiene de alguna manera una ventaja especial para quitarle negocios, por ejemplo, al Centro de Convenciones de Washington, que es financiado por la ciudad, o a hoteles del área metropolitana que son financiados o patrocinados por el estado de Maryland. Evidentemente sabemos que hay una larga tradición del presidente de ser muy litigoso. No esperamos que esto sea la excepción. Él ya está contestando por parte del Departamento de Justicia las demandas previas diciendo que él tiene derecho a hacerlo, pero esta es una consecuencia directa de su rechazo a establecer lo que aquí se llama un blind trust, un fideicomiso ciego, como han hecho otros mandatarios con sus inversiones, para evitar que haya una posibilidad de conflicto de interés entre las decisiones que tome como jefe del Ejecutivo y las acciones de su política que beneficien directamente a sus hoteles. En este caso ya estamos viendo que hay millones de dólares que están canalizando algunos países, por ejemplo Arabia Saudita, para hacer sus merequetengues en el hotel Trump, y eso se puede percibir como una manera de influir en las decisiones que tenga ese país, que por cierto fue el primero al que realizó una visita al extranjero. Yo creo que esto pone mayor presión para que justamente se establezca un muro, una barrera, en este caso legal, para que él se separe totalmente de sus inversiones, no solamente de dicho, sino de hecho. No hay ningún documento firmado, su propio hijo ha reconocido que lo sigue notificando de las decisiones. Sabemos que su hija también, que tiene algunos intereses empresariales, viaja con él, etcétera. Incluso su propia residencia de Mar-a-Lago en Florida ha sido presentada en publicidad como publicidad del Departamento de Estado. Entonces, creo que se está dando lugar a que se genere esta percepción de conflicto de intereses y muy probablemente esta demanda llegue a la Suprema Corte de Justicia, donde finalmente se dirima cuáles son los límites del poder presidencial en este aspecto. Raquel Godos, la cláusula de los emolumentos se estableció como consecuencia de un regalo que le hizo Francia a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Le dieron una caja de tabacos y además le dieron algunos diamantes y justamente por eso se estableció. ¿Puede perjudicar esto mucho o poco al presidente Trump, Raquel? Bueno, esto forma parte de un capítulo más de los ataques hacia Trump, pero que no necesariamente tienen que ser maledicentes. Creo que Trump ya ha tenido bastantes llamados en el pasado para, uno, revelar su declaración de impuestos, que sigue negándose a hacerlo. Dos, llamar a este fideicomiso ciego que históricamente ha sido utilizado por los presidentes y otros mandatarios para separarse de sus intereses económicos mientras estaban en la Casa Blanca. Creo que es importante este aspecto porque, de hecho, antes de que tomara posesión, muchos ya hablaban de que había razones para un juicio político simplemente aduciendo a este tipo de prácticas. Trump necesita, para un poco acallar ciertas voces, tener ciertas prácticas que le vayan con el cargo. Sabemos que es un presidente poco común, sabemos que es irreverente, pero en el caso de la incidencia con el tema de sus negocios es algo prácticamente escandaloso, ¿no? El hecho de que se beneficie de su cargo como presidente de Estados Unidos para beneficiarse económicamente a través de sus empresas. Eso parece que es algo innegable a estas alturas del partido y creo que, como decía Pepe, el hecho de que el estado de Maryland y el estado de D.C. como entes afectados por el tema es algo mucho más fuerte, una cuestión mucho más potente a la hora de litigar.
Y esto se suma además a toda la maraña rusa que le está afectando, con lo cual los demócratas creo que están consiguiendo algo fundamental, que es que los escándalos y la mala praxis, o al menos la praxis dudosa de un presidente tan, digamos, extravagante como Trump, permita hacer un argumento, permita hacer una argumentación, una narrativa que le impida seguir con su agenda política. En eso los demócratas están siendo exitosos y además tienen bastantes temas de los que echar mano para seguir así. Enrique Gómez Batista, ¿qué futuro le ve usted a esta demanda? Bueno, concuerdo con ellos que eso sí crea más problemas para Trump, pero por otro lado creo que Trump va a conseguir usar eso para volver a decir que está haciendo hay una persecución contra él por parte de los demócratas, que son 2 estados demócratas que están intentando impedirlo de gobernarlo. Estaba chequeando acá el Twitter, incluso hasta ahora no habló nada sobre eso, raro, pero creo que sí que podrá utilizar eso para intentar volver a ponerse en posición de víctima de una conspiración, del tradicional poder político, y con eso tal vez intentar desviar un poco el foco de los problemas más graves todavía o más urgentes, que es el caso de Rusia, el caso de su tentativa de interferir en las investigaciones. Claro que en el ámbito general sí peora, para Trump es más un escándalo, más un momento de presión sobre su gobierno, pero sí creo que él va a intentar usar eso como otra vez más reforzar su posición a lo grupo más tradicional, más fiel a él, que sigue apoyándolo, y que para este grupo las teorías de conspiración o el discurso de que es víctima de los demócratas sí que es importante para Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Enrique Gómez Batista, el presidente de su país, Michel Temer, fue absuelto en las últimas horas por presuntas irregularidades de filtraciones de dinero de la corrupción en la campaña presidencial de 2014. Era candidata a la presidencia Dilma Rousseff. ¿Se salva políticamente Michel Temer con esto o no? Todavía es muy temprano para decir eso con certeza. Claro que es una victoria para él, pero todavía sigue con muchos problemas. En la misma semana que tuvo eso, el mismo día que quedó absuelto en la noche de viernes, se negó a contestar 82 preguntas de la Policía Federal brasileña, que eran preguntas muy fuertes, muy duras sobre corrupción. Fue casi un caso de desacato porque el Supremo Tribunal brasileño autorizó a la policía para hacer esas preguntas al presidente. Tuvo que volver atrás y reconocer que voló en uno de los aviones personales de Wesley Batista. Y tiene muchos problemas. Se espera en los próximos días que el Supremo reciba formalmente el proceso contra el presidente Temer, y eso creará problemas para él, problemas políticos. Su principal partido todavía puede empezar a salir, pero es facto que él no es Dilma Rousseff, tiene una red de negociación, una red de acuerdos, una red de influencia dentro del Congreso muy grande que puede salvarlo, pero con daños. O sea, el primer daño sería de disminuir mucho la capacidad que tiene de hacer las reformas políticas que su partido y su grupo político en Brasil tiene en cuenta. Y lo más grave, creo, en mi opinión, es ampliar el descrédito en Brasil. Hasta ahora, la justicia, pese a todos los problemas de corrupción, de política que tenemos en Brasil, la justicia seguía muy bien avaliada, muy bien en contra de los brasileños. Este episodio de su absolución es un golpe muy fuerte en la justicia de Brasil. Sí, y hay noticias en México, Pepe López Zamorano, porque en las últimas horas Miguel Ángel Mancera, del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierdas, propuso una alianza progresista y en cierto modo le estaba tendiendo la mano a Andrés Manuel López Obrador, que quiere ser presidente de México en las elecciones de mediados del año entrante y que además creó su propio partido, el partido Morena. Pero el señor López Obrador dijo no, nosotros no podemos marchar ni con el PRI, es el Partido Revolucionario Institucional, ni con el PAN, el Partido Conservador, ni con el PRD, ni con el Movimiento Ciudadano, ni con Encuentro Social, ni con Nueva Alianza. ¿Este portazo de López Obrador le sirve electoralmente o lo perjudica? Bueno, pues es una gran incógnita, Juan Carlos. Si partimos de lo que ocurrió en las recientes elecciones, especialmente en el Estado de México, que fue el más disputado,
Todos los analistas coinciden que lo que ayudó al PRI fue justamente la fragmentación de las fuerzas de la oposición. De allí que Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, le extendiera este ramo de olivo a López Obrador, porque estaba muy claro que en la aritmética electoral, si hubieran conjuntado esfuerzos el PRD con Morena, definitivamente hubieran obtenido un primer lugar en las elecciones del Estado de México, y eso de inmediato se extrapoló a la elección presidencial. De allí que sorprendiera a muchos que de tajo y desde ahora López Obrador lo cerrara. No sé si habitar el castillo de la pureza ideológica sea la mejor fórmula para llegar a la presidencia de México. Evidentemente muchos coinciden que el señor López Obrador es su principal enemigo, y el hecho de que esté cerrando de antemano la puerta, aduciendo criterios más que nada dogmáticos y ideológicos de que cualquier persona, cualquier organización política que haya tenido algún contacto con lo que él denomina la mafia del poder no puede estar en Morena, yo creo que se le va a complicar. Aquí más bien parecería lógico que el pragmatismo imperara, tomando en consideración que Morena, por ser un movimiento naciente, no tiene ni siquiera representatividad nacional y no tendría, por ejemplo, funcionarios en todas las casillas. Así que realmente sorprendente. Creo que esto pues le afecta necesariamente a Morena. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Raquel Gómez por haber estado aquí, Enrique Gómez Batista y Pepe López Zamorano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.